Amigas, amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Siempre que se habla de la participación política en República Dominicana, el mayor anhelo es la renovación y la participación de esa nueva generación que viene con nuevos bríos, pero con el mismo compromiso imperecedero con las mejores causas de República Dominicana. Es el caso que nos ocupa del invitado de la noche de esta noche, quien no solamente es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, sino que es un joven formado y adecuado a lo que son los mejores intereses de nuestro país desde la perspectiva del ejercicio público en República Dominicana. Con nosotros, Johnny Pujols. Hermano, bienvenido a su espacio. Khalil, hermano, para mí un honor. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, aquí a decir la verdad, como se dice, hablar con la verdad. Una de las cosas que más me gusta de conversar contigo, Johnny, es el tema que eres objetivo y que no te llamas engaño. Y eso para mí es un acto de respeto, no tan solo a tu partido, sino a la población. En ese sentido, quisiera de entrada tener tu evaluación del proceso próximo pasado municipal electoral, en donde el PRM dio realmente un golpe importante con una victoria de más de un 88% en el marco de los gobiernos locales. Sí, correcto. Bueno, como tú dices, el PRM obtuvo una victoria electoral. Eso es innegable. Decir otra cosa sería mentir. Sin embargo, aparte de la victoria electoral, también hay victorias políticas. El PLD no solamente estaba participando en un proceso complejo contra un partido que está en el Estado, sino que por primera vez en la historia reciente de los últimos 25 años estábamos asistiendo a un proceso donde había más de dos partidos, donde habían tres partidos. Y en muchas encuestas, en muchos estudios de opinión, incluso lo conversamos la última vez que estuve contigo, se situaba al PLD en un tercer lugar. Yo llegué a ver encuestas que hablaban de un 9% para el PLD. Y en ese sentido hay una victoria política para nuestro partido al consolidarse como la segunda fuerza política opositora. Digo al consolidarse en términos de la percepción, de la opinión pública. Entiendo, hay un conjunto de observaciones que hicimos sobre el proceso. La primera observación, la más importante, la hizo nuestro candidato presidencial al otro día de las elecciones, hablando de la enorme abstención que se había producido, que si bien en promedio fue un 53-54%, sigue siendo de las más altas de los últimos procesos. En las grandes ciudades llegó a un 70% y eso es algo que tiene que preocuparnos porque ahí es que está la gente más educada, que tiene más acceso a recursos, que vive más cómodamente y donde la democracia debería funcionar mejor, ser más fluida. Y sin embargo no ocurrió así. Por otro lado, vemos eso como una oportunidad para nuestro partido porque el 78% de las personas o votaron por la oposición o no votaron, no fueron movilizadas por el gobierno. Claro, hay cosas que hacer juntos como oposición. Una parte de esas cosas una parte de esas tareas ya se comenzaron a ejecutar con el depósito que se hizo ante la Junta Central Electoral de una comunicación. Primero nuestro candidato presidencial depositó una comunicación pidiendo que la Junta inicie una campaña de movilización del voto, que no lo hemos visto todavía. Y luego toda la oposición en su conjunto, los líderes de los partidos y los candidatos firmaron una comunicación pidiéndole garantías a la Junta de cara al proceso que viene ahora en mayo. Sin embargo, Johnny, ciertamente los políticos suelen pensar que el pueblo decodifica con las profundidades que el político analiza. Sí. Y si bien es cierto que el PLD pues quedó en nivel de votación en segundo lugar, no es menos cierto, por ejemplo, que el PRM bajó casi 300.000 votos respecto a la última votación, el PLD casi 500.000. Y el partido que creció fue la Fuerza del Pueblo. Pero independientemente de eso, lo que la gente lee es que electoralmente la oposición le dieron un tablazo. Entonces, te pregunto, ¿qué está haciendo la oposición para poder remontar apenas a 60 días del proceso electoral, de manera que a nivel de campaña y de voluntad de votación lleve la gente a votar por Rescate RD? Bueno, lo primero es que la campaña apenas comienza. O sea, la campaña presidencial, recuerda que la proclama se abrió recientemente. Hay dos acciones que se tienen que llevar de manera paralela. Nosotros tenemos que iniciar frente a la Junta Central Electoral una campaña de exigencia de garantías. Eso no se puede. Fíjate, yo vi la resolución de la Junta, no sé si tú la pudiste leer completa. A mí me llama mucho la atención de que, a pesar de que se prohíbe la instalación de carpas, digo, lo prohíbe porque la ley lo prohíbe, no es que ellos están inventando algo así. La instalación de carpa en el perímetro, dice, en el perímetro de los recintos electorales, pero el numeral 4 de la misma resolución establece que el perímetro es la estructura física del recinto.
O sea, que el perímetro es el mismo recinto. Así es. Lo que está legalizando la instalación de carpa al frente. Enfrente, en la acera. Al frente, en la puerta. Sí. Nosotros entendemos que la Junta tiene que ponerse a la altura de este proceso. O sea, y si no, la oposición tiene todavía cosas que hacer. ¿Cómo qué? No vamos a entrar en esos detalles porque primero hay una parte de la estrategia que no se comunica. Así es. Sí, pero además de eso, nosotros somos un partido que gobernó muchos años, que cree en la institucionalidad democrática. Si le hacemos esa solicitud a la Junta es porque creemos que la Junta tiene la capacidad de hacerlo y tiene el deber constitucional de hacerlo. ¿Tendrá la voluntad? Esperemos que la tenga, porque también aquí se van anotando las páginas de la historia y uno no quisiera que el nombre de nadie quede tan mal parado frente a la historia. Yo creo que el gobierno, y hablo de la Junta porque ya nosotros no podemos referirnos ni pedirle al gobierno que se comporte de una manera distinta. Es evidente que el presidente Luis Abinader y el PRM están dispuestos a hacer lo que sea para ganar las elecciones de mayo, porque ya lo hicieron ahora en febrero. O sea, ¿por qué no lo van a hacer de nuevo? Claro que sí, van a comprar. Uno piensa que tal vez ellos deberían estar celebrando el hecho de que hayan obtenido una victoria tan amplia en cantidad de alcaldías. Ni celebran ni lloran. De la forma como ocurrió, no, sin entrar en detalles sobre esa forma. Sin embargo, no, ellos parecen no estar conformes. Los pocos alcaldes que pudo conseguir la oposición andan detrás de ellos, le ofrecen dádivas, a los que perdieron también. La posibilidad de que consigan mucho es casi nula, porque yo escuché a uno de los compañeros, el compañero José Darío Cepeda, que fue alcalde hasta este abril del municipio de Neiva, en la provincia de Bauruco, decir, mira, cuando ellos me llaman y me dicen que cuánto yo gasté, que cuáles fueron mis deudas, que ellos me pueden apoyar, yo siento que es como cuando alguien te quita a la mujer y después te invita a mudarse en su casa. O sea, una falta de respeto total. Y claro, la mayoría no cae en eso, pero hay gente que sí. Porque en un país donde hay gente que vive con precio, si alguien está dispuesto a comprar, parece gente que se vende. Entonces, el daño que se le está haciendo a la democracia en nuestro país nos va a costar décadas recuperarlo. Sin embargo, yo te escucho, Johnny Pujols, miembro del comité político del PLD, hablar y hablas de que el PRM está dispuesto a todo, de que si compró, comprará, de la genuflexión eventual de la Junta Central Electoral. Y veo que evidentemente, si es así, el gobierno está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para ganar. La pregunta es, ¿la oposición está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para ganar? Y me explico. Hay voces que dicen que después del resultado municipal electoral, pues lo que manda es una unificación de la boleta electoral presidencial. Carlos Amarante Vallet, tu compañero de partido, de hecho está hablando de una reunión, algo así. Entonces te pregunto, ¿hay algún nivel de voluntad y de aprestos para compactar esto y contrarrestar uso de recursos con golpe de masas? Bueno, yo creo que tienen que venir golpes de masa. Hay muchas acciones que se pueden hacer y que están estudiándose para realizarse en los próximos días. La unificación de la boleta presidencial primero ya no es posible. Eso es lo primero. Legalmente no es posible porque el plazo ante la Junta se venció. ¿O si renuncia uno? No, si renuncia uno, esa boleta se queda desierta. Hay un partido que se queda desierto. Pero la boleta del partido va a aparecer. Sí. Ahí nada más se pierden votos. O sea, no, eso no resuelve el problema. Pero además de eso, yo le voy a decir la verdad, lo hemos explicado muchas veces, ese análisis se hizo en las direcciones de los partidos que conforman la alianza. El hecho de que se unifique la boleta implica que nosotros saquemos menos cantidad de votos en una primera vuelta que si vamos separados, la oposición. ¿Por qué? Primero, porque así como se suman voluntades, se suman rechazos. Y una parte de los PLDistas que no votaría por un candidato que no fuera del PLD, probablemente se quede en su casa. Y eso favorece al gobierno. Pero pasa igual si el candidato fuera del PLD, una parte de los dirigentes integrantes de la Fuerza del Pueblo que quieren tener en su boleta un candidato de su partido, dejarían de votar por Abel Martínez. Tal vez ese porcentaje sea mínimo, pero como usted está luchando con un gobierno que tiene cada voto cuenta, no podemos despreciar eso. Entonces, realmente se suman rechazos también y eso hay que considerarlo. Es mayor la capacidad de movilización del voto de cada candidato presidencial. Fíjate que ahora en el debate, por ejemplo, la oposición tiene cierta ventaja en el sentido de que son varios candidatos de oposición. Por cierto, digo varios, pero nada más hay dos invitados. Sí, los demás para allá. Incluso hay partidos mayoritarios que no han sido invitados a ese debate. Claro, yo creo que Ángel ha hecho un gran esfuerzo. Él es inédito, esto no se había hecho antes, o sea que lo que tenemos que felicitarlo y reconocerlo, pero hubiéramos querido que fuera mucho más inclusivo. Democrático es, pero mucho más inclusivo. Tú sabes que cuando te escucho hablar del tema de los rechazos que pudieran aparecer si no hay un candidato del partido propio en la boleta, entonces me indica que dentro del sentimiento de ambos partidos
subyace todavía esa penita, ese dolor. Y en el marco de eso, si pasa en una primera vuelta, ¿quién quita que no pase en una eventual segunda? No, porque mira qué pasa. A ver. No se trata de rechazo a un candidato en específico. Cuando usted analiza las encuestas todas y usted mira algo que se llama retención del voto, los candidatos presidenciales no retienen siempre el 100% de su voto, siendo de su mismo partido. O sea, hay un porcentaje, aunque sea mínimo, que por alguna razón no quería ese candidato. Imagínese ahora cuánto aumenta ese porcentaje cuando usted trae un candidato que no es de ese partido. Se lo digo porque nosotros, igual le debe pasar a Fuerza del Pueblo y al PRD, cuando tenemos senadores que no son del PLD, pues hemos tenido que ir a reunir la dirigencia, explicarle, integrarlo para que esa unidad se compacte. Entonces, evidentemente es mucho más fácil movilizar el voto con candidatos propios. Las alianzas posibles, cuando usted tiene escenario de 3 partidos, son alianzas de segunda vuelta. Eso fue lo que pasó aquí en 1996 y fue exitoso. Claro, en Brasil pasó igual también. Sí, en casi todos los países donde el sistema de partidos no está polarizado, o sea, hay más de 2 partidos que marcan números importantes, las alianzas se dan para el balotaje. ¿Y usted cree, Johnny Pujols, miembro del comité político del PLD, que hay condiciones para una segunda vuelta en República Dominicana? Yo creo que las condiciones están dadas para una segunda vuelta en el siguiente sentido. El presidente de la República y el gobierno en general se han lucido bastante desesperados. Yo no me explico cómo un partido que acaba de ganar un proceso electoral como el de febrero quiere quedarse con los alcaldes, los dirigentes, incluso un presidente de intermedio de comité de base de otro partido. ¿Por qué razón se da ese fenómeno si se tiene asegurada, como se ha querido decir, una victoria? Yo creo que las cosas no son así. Hay indicios que nos dicen que el presidente, de hecho, Participación Ciudadana le ha pedido que descontinúe la práctica de la semanal. Se lo pidieron todos los partidos de oposición. Danilo Medina, que no era candidato presidencial en el año 2020, atendía cualquier exigencia de la oposición porque él lo que quería era garantizar la gobernabilidad como presidente que era, y no era candidato, y cedía ante esas solicitudes. Y nosotros vemos que el presidente no puede ceder nada. O sea que, al parecer, cualquier cosa que ellos tengan o que pretendan haber construido sigue siendo muy frágil. La situación del gobierno sigue siendo muy frágil. Sin embargo, aparte de esa fragilidad que usted apunta, yo quiero plantearle un caso concreto. Una de las encuestas de más prestigio en el país ha presentado que el 60% de la población plantea como principal problema el tema de la delincuencia y hay un nivel de cuestionamiento al gobierno en eso. Sin embargo, en la misma encuesta el presidente Abinader aparece con una valoración de un 62% para una primera vuelta. Entonces le pregunto a usted, ¿y es que la oposición no ha logrado encantar a la población dominicana que prefiere seguir, según esa encuesta, o qué es lo que está pasando? ¿Ustedes no han logrado encantar? ¿Qué pasa ahí? Mire, yo nada más he visto que un presidente obtenga porcentajes tan altos. Juan Bosch, en el año 1963, con la apertura a la democracia. Danilo Medina, después de una gestión de gobierno impecable, con muchas realizaciones, con la ampliación del metro, con más de 3.000 aulas construidas, la misma cantidad que en toda la historia de la República. Y Balaguer, que fue solo a unas elecciones. Leonel fue el tercero. 57%. Pero yo digo sobre 60%. Sí, el presidente Fernández, 57%. Una validación de una muy buena obra de gobierno también 2004-2008, ¿verdad? Pero sobre 60 nada más se ha ganado porque usted tiene una obra de gestión, una obra de gobierno tan impresionante que la gente lo valora electoralmente, eso, y usted tiene muchas realizaciones, o porque usted está en el preludio de una dictadura. Entonces, nosotros en realidad lo vemos con preocupación. ¿Preludio de dictadura? Sí, en la época de Balaguer, que usted fue solo a una elección y sacó un 80% y un 20% votó por Romero, ¿verdad? Fue algo así. Entonces, nosotros lo que deberíamos preocuparnos de que se hablen de esos números, porque eso no es cierto, eso no es posible. Y si fuera posible, entonces tuviéramos que criticar la calidad de nuestra democracia, porque como tú dices, contradictorio. Sería masoquista el pueblo dominicano, que habla de sufrimiento, de peores condiciones de vida, de un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos, de que el costo de la canasta básica está mucho más elevado, de que no hay empleo, y aún así va a preferir ese mismo gobierno. Yo no creo que eso sea así. Pero mire. Yo creo que hay mucho de alienación ahí. Mire, Johnny Pujols, le digo con sinceridad y con mucho respeto, si hay algo que a mí me gusta de usted, es que usted es un hombre ponderado y no responde de manera casual. Antier,
Carlos Segura Foster, su compañero de partido, dijo ahí que el presidente Abinader anda procurando más de un 70 o cerca del 70% en votación para modificar la Constitución una vez más y presentarse a una segunda reelección y gobernar 3 veces. ¿Es que usted me está diciendo lo mismo en otras palabras? Bueno, yo realmente no creo que el presidente tenga ese porcentaje. Sin embargo, yo sí creo que tiene ribetes autoritarios, pero no solamente por eso, hay mucha evidencia de eso. ¿Cómo así? El presidente Luis Abinader, cuando quiso un partido, su familia tenía un partido. Cuando el presidente Luis Abinader compitió por primera vez a la presidencia de la República, fue contra Danilo Medina, y Danilo obtuvo un 62% y todavía no ha sido reconocido ese triunfo. El presidente no puede reconocer derrotas. Cuando el presidente Luis Abinader llegó al poder, lo primero que dijo era que el principal partido político de oposición era una banda de delincuentes. Son palabras feas, pero que no fui yo que las dije. Cuando un periodista ha cuestionado al presidente en público, ha dado en la mesa duro. A nosotros nos ha impresionado esa actitud. Pero además, cuando un comunicador dice algo que al Palacio Nacional no le gusta, inmediatamente se llama a ese medio de comunicación y se presiona. Incluso han despedido comunicadores, han hecho ruedas de prensa comunicadores jóvenes explicando esas situaciones que se han producido. O sea, que nosotros debemos cuestionarnos realmente ese comportamiento que puede ser fruto de la inexperiencia política, porque realmente esta es la primera función pública del presidente, pero igual sigue siendo peligrosa y nosotros deberíamos ponerle mucha atención. Porque en principio parecería que los afectados podemos ser los dirigentes políticos, pero a la larga, después que se acaba con la clase política, lo que siguen son los comunicadores, la libertad de expresión, y cualquier persona o cualquier organización que se oponga o que haga crítica al gobierno. Subrayo esa expresión de experiencia de Estado, porque hay un debate convocado por Ángel, como usted bien señala, sí, y están invitados, aunque excluido Miguel Vargas como partido mayoritario, pues Abel Martínez y Leonel Fernández, y el presidente Abinader ha dicho que sí asistirá. ¿Está Abel Martínez en capacidad de debatir para tener éxito perceptual con Luis Abinader y Leonel Fernández? Sí, de hecho, el 23 de noviembre del año pasado, del 2023, nuestro candidato presidencial solicitó que se hiciera un debate y que pidió la presencia, la participación del presidente de la República en un debate público con él. Fue un desafío y nosotros vimos que Ángel organizó, primero hicieron una encuesta sobre qué opinaba la gente, especialmente los jóvenes, fue muy específica para los jóvenes. ¿Qué opinaban los jóvenes sobre la necesidad de un debate en la República Dominicana, de un debate presidencial? Que tú en tu experiencia política y de comunicador sabes que es algo inédito, no se ha hecho nunca. Se ha hecho. Y nosotros participamos en ese estudio, fue una representación del PLD, nuestro candidato presidencial leyó el estudio, así que tenemos un compromiso, primero con la democracia dominicana, con que las ideas se expongan, con que sepamos qué es lo que ofrece cada partido y cada candidato, y segundo, pues tenemos un candidato preparado, que ha sido, si es de saber expresarse, de saber comunicar ideas, dirigió el Parlamento, o sea, dirigió el Congreso Nacional, los diputados, la Cámara Baja, que es donde hay más intereses hay, el espacio. Es la cura de democracia y de discusión y debate. Entonces, y lo hizo muy bien por 6 años consecutivos, estuvo en el Poder Judicial como fiscal y actualmente como alcalde, o sea que tiene mucha experiencia, tiene muchas cosas que mostrar. Nosotros tenemos una obra de gobierno como partido que le sirve de soporte, que le sirve de referencia a nuestro candidato presidencial, pero también nosotros tenemos anotados los errores del gobierno y yo estoy siendo gentil cuando digo errores. La falta de compromiso del gobierno, la falta de compromiso del presidente con su propia palabra, cuando ha hecho una cantidad impresionante de promesas como la reducción de la delincuencia a la mitad, y nosotros tenemos eso anotado y vemos los números que hay ahora mismo. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. Nuestro candidato presidencial está preparado y además está ansioso de que llegue ese momento. Algo importante, Johnny, como miembro del comité político del PLD, tienes acceso a información. Ayer, sentado en esa silla donde usted está sentado, el senador Antonio Marte estableció que el PRM ganará con sus aliados más de 28 senadurías al día de hoy y más de 160 diputados. ¿Pudiera usted darnos una proyección de cuánto entiende el PLD que a través de Rescate RD podrá conseguir? Miren, yo entiendo que
don Antonio Marte piense eso, es aliado, ¿verdad?, del PRM. Es conveniente que piense eso, pero además es porque él tiene en la mente lo que ocurrió en febrero, pero no va a ser tan fácil que vuelva a configurarse un escenario como ese. Nosotros, cuando se comenzó a trabajar la alianza Rescate RD, se hizo considerando la popularidad de los candidatos, o sea que están muy bien configuradas. Nosotros hemos medido a la senadora Cristina Lizardo, prácticamente un desconocido el senador actual en la provincia de Santo Domingo, además de que tiene muy poco que mostrar después de 4 años de gestión. Antonio Cruz en Santiago Rodríguez, en el caso de La Vega, que es un aliado, el compañero Felipe Sánchez, San Juan de la Maguana con Félix Bautista, o sea, hay una muy buena boleta congresional. ¿Ya han mencionado 4? Sí, pero puedo seguir. No, pero demos un averaje para cerrar ya, un averaje. Yo creo que nosotros tenemos asegurado entre 21 y 24 ¿21 senadores. y 24? Sí, si hacemos el trabajo que hay que hacer. Hay tareas que tenemos por delante, yo creo que tenemos que hacer una oposición firme, primero porque se lo debemos a este pueblo, porque hay muchas cosas que se han deteriorado y tenemos que ponerla en evidencia, pero también nosotros tenemos que comenzar a vender nuestros candidatos, o sea, apenas comienza el trabajo. Este programa queda grabado y como conversaremos posiblemente después del proceso electoral, entonces usted después vendrá a venir aquí a decirme por qué fueron 25 o más o por qué no fueron los 25. Correcto. Pero por ahora vamos a permitir que a toda esa población que lo ve y lo escuche a través de la Z101, usted pueda enviarle ese mensaje de motivación de por qué votar por su candidato Abel Martínez el próximo 19 de mayo. Bueno, el 19 de mayo son las elecciones presidenciales y congresionales. Es el momento en el que se abren las urnas para escuchar al pueblo dominicano. Nuestro partido, que tiene realizaciones, que tiene una tradición democrática, que tiene 50 años ya, lleva a Abel Martínez, la novedad del proceso, un joven que es el futuro de nuestro país y el presente. Luego de 20 años de trayectoria, se presenta como candidato presidencial para levantar la dignidad de este pueblo y para devolverle el acceso a los servicios básicos a nuestra población. Así que debe no solamente votar por Abel, por nuestros candidatos congresionales, sino también de vigilar el voto y de evitar que la mala política se imponga el 19 de mayo. Hermano querido, gracias por haber participado. Hemos tenido la grata conversación con Johnny Pujols, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un joven dominicano que procura el bienestar de nuestro pueblo quisqueyano. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.